comunicación que vamos a tener? Aparentemente no. Y Entonces, las unidades, profe. desde ¿Qué la uno unidad? hasta la 9. Tarana. Desde la uno hasta la 9, No que tengo fueron la las tarjeta. unidades que hasta el momento desarrollamos. El sistema va a ser de selección múltiple, van a tener 70 minutos para poder rendir y va a ser a través de la plataforma. Van a encontrar el enlace, se les va a publicar en el Classroom, en la parte de tareas, y van a poder acceder a partir de ahí al examen, en este caso que va a ser a distancia, por así decirlo, ¿verdad? La nota vamos a saber enseguida, profe, o no. No, para el próximo jueves sería en el caso de ustedes. Vamos a estar facilitándoles. Ok. Así es. Voy a estar publicándoles en sus respectivos Classroom, vamos a decirle, ¿verdad? En el Classroom a cada uno le voy a ir subiendo la calificación relativa al primer parcial. Eh, que era otro punto que quería tocar. Recalcarles de que por favor, eh, ante cualquier inconveniente que puedan tener, solamente vamos a estar prácticamente admitiendo justificativos reales, por así decirlo, ¿verdad? Porque siempre estamos teniendo personas que de repente se están queriendo avivar con la situación. Por eso yo siempre les digo, traten de tener suficiente batería en sus dispositivos, ya sea computadora, PC, ¿cómo es que se llama? Tablet o sus celulares, si van a acceder a través de sus celulares. Entonces, para que en el caso de que se vaya la luz, bueno, tengan batería suficiente y no sea eso un impedimento. Lo mismo con el internet, ¿verdad? De que tengan suficiente, traten de estar en lo posible en un lugar donde hay wifi. Y en caso vamos a decirle, de resguardo, también tengan en cuenta de que deben tener pack de datos por lo menos para seguir rindiendo el examen. Eso para que tengan en cuenta. Entonces, el examen es, como les digo, selección múltiple. Van a ser 20 preguntas con una validez de un punto cada una de esas preguntas. Y bueno, eso sería básicamente. María Leticia, te escuchamos. Sí, profe, que el tema este de la conexión, de no tener internet, hoy día ya no es una problemática ni ninguna excusa, pero sí que hemos encontrado con otros académicos problemas con la plataforma. O sea, Ujú. no vamos a tener probablemente, yo no tenía internet o no tenía un dispositivo, eso ya se superó más o menos en esta época con 2, 3 años de pandemia. El tema está en que están teniendo problemas el Classroom de la universidad. O sea, se envían los exámenes y no llegan, o de repente marcan no entregado cuando sí se entregó, o de repente no le llega al académico. O sea, situaciones como esa es la que se está dando últimamente con otras materias también. Es como para que Ujú. tenga presente. Y no nos vea tan malo, profe. Siempre nos estás viendo de manera, tanto daño te hicieron otros alumnos que crees que nosotros podemos hacer. No, no, yo no les digo por ese lado, les digo por la Un experiencia de pesimista con abogado, nosotros. y ya el tiempo les va a dar eso de desconfiar. Hasta esa lamentablemente nos hace así la profesión. Nosotros no podemos confiar, pero ni hasta en nuestra sombra, lamentablemente, ¿verdad? Tenemos que confiar de todo, así nomás es. Entonces, porque el hecho de ser confianzudos y el hecho muchas veces genera ahí ciertas cuestiones, ¿verdad? Pero como les digo, la profesión y los años les hace a uno así, de desconfiado, por así decirlo, ¿verdad? Pero no, o sea, si hasta el momento ustedes, yo por eso, en la Incluso, prueba profe, fehaciente, incluso, profe, te comento que entre mis compañeros hay que todavía no están en la lista oficial y ellos ya demostraron estar inscritos con comprobantes, etcétera, y siguen estando ausentes en la lista oficial. O sea, esos problemas lo que vas a encontrar en nuestro grupo. no, pero recuerden, chicos, de que el hecho de no, yo particularmente, y desde que estoy en la facultad, conozco, yo fui alumna también de la facultad, y sé perfectamente que a veces la lista oficial nos llega hasta un día antes de los últimos exámenes, o sea, de los exámenes finales. Entonces,
Yo particularmente soy muy flexible en ese caso. Yo no tengo problema de tomarles inclusive el parcial a quienes aún no figuran en la lista oficial. Porque pasa muchas veces de que la gente pide, por ejemplo, su traslado. Está a la mañana y se quiere ir a la noche. Eso no es que así de la noche a la mañana ya el decano firma la resolución y ya está. No, eso pasa tiempo, meses a veces para que salga el traslado respectivo, ¿verdad? Pero entonces, en ese caso, para mí no es inconveniente porque yo soy flexible, les tomo a todo, pero eso sí les digo, si no estás en la lista oficial de la facultad al momento que yo tengo que presentar mi planilla de calificaciones, mi planilla de proceso, lo siento. Te di la oportunidad, rendiste, estuviste, pero si no lograste conseguir estar dentro de la lista oficial, ese lamentablemente ya no es más mi inconveniente, ¿verdad? Ya no es mi responsabilidad ni mi culpabilidad, por así decirlo. Entonces, por eso es que les digo, yo en ese sentido muy flexible. Y otra de las pruebas, por eso justamente yo soy muy partidaria de utilizar las listas de asistencia a través del enlace, porque justamente yo ya pruebo de que ustedes accediendo a través del enlace con sus respectivos correos, usuarios, entonces no hay inconveniente, ustedes van registrando su asistencia, ¿verdad? Y yo tengo más o menos un promedio de asistentes de 86 por clase aproximadamente, que es lo que se me registra, ¿verdad? Que efectivamente no, a veces no les veo a todos conectados, pero bueno, son los que se registran en asistencia, ¿verdad? Y en lista tengo un poco más de 100 más o menos, ¿verdad? Que tampoco es la lista oficial de la facultad todavía, ¿verdad? Entonces, para que tengan nomás en cuenta, ese para mí no es parámetro, no se preocupen ni los compañeros que no están todavía en la lista oficial que sigan asistiendo, pero que procuren conseguir esa regularización, ¿verdad? Para que después del día de mañana, cuando tengamos que pasar la calificación, entonces no haya ningún inconveniente. No sé si tienen alguna otra duda más. Profe, Sí, los 60 minutos es inamovible, no puede ser un poquito más, porque 70. a veces, ¿cómo? 70 minutos son. A veces nos cuesta abrir, profe, el archivo. Yo al menos a veces me lío todo con eso y después ya me queda poco tiempo de repente, por eso nomás pregunto, profesora. ¿Y qué tal estás con el registro de asistencia? Yo por lo menos registro en el Classroom todos los días, todas las clases que tenemos, profe. Ujú. Entonces no creo que tengas problemas. Si ya aprendiste a abrir el enlace para registrar tu asistencia, el parcial es así mismo. Van a tener una primera parte que sí o sí deben completar, porque si no completan, no les va a permitir pasar a la siguiente parte, por así decirlo. La primera parte van a tener que completar sus nombres completos, chicos, porque a veces me ponen su segundo nombre y su segundo apellido y yo tengo que estar buscando ahí en la lista quién es quién otra vez por el número de cédula. Punto uno, recuerden que ustedes como futuros profesionales del derecho tienen la obligación legal de individualizarse, de identificarse cómo está en su documento de identidad. No pueden estar utilizando su segundo nombre nomás o su segundo apellido nomás, no. Todo completo, dos nombres, tres nombres, dos apellidos, se registra todo, así tienen que acostumbrarse. Y su número de cédula de identidad. Una vez que completan esa parte, ya la siguiente parte viene de las preguntas. Es una pregunta y hay tres respuestas posibles. Entonces ustedes marcan la que creen más correcta, la correcta que ustedes consideran y después van pasando a la siguiente, ¿verdad? Así es el sistema de evaluación en este caso. Profe, Sí, donde sí hay que calcular unos 5 minutos por ahí, normalmente es en el tema de cuando se envía el formulario, los permisos, el acceso, ¿verdad? Ahí lo que se suele perder tiempo también, entre que se pueda acceder al formulario. Eso suele pasar. no, ya está también subsanado porque teníamos, ¿qué pasa, chicos? Como fue en pandemia y como bien lo dijo tal vez María Leticia, tuvimos todos tuvimos que ayornarnos y hacer curso rápido, intensivo y intensivísimo de cómo era todo este sistema, ¿verdad? A lo mejor algunos ya estábamos teniendo así clases a través de ciertas plataformas
como por ejemplo Google Meet, utilizábamos Zoom para ciertas cuestiones, pero no era algo así tan regular, por así decirlo. Entonces, justamente con la implementación del Classroom oficial de la facultad con nuestros usuarios oficiales, ahí tuvimos muchos inconvenientes, pero justamente ya se subsanó también eso, o sea, en ese sentido no hay problema, no va a haber inconveniente, por así decirlo, ¿verdad? Para que tengan también en cuenta eso, ¿verdad? Pero como les digo, si ustedes acceden, el enlace para el acceso de el parcial se va a publicar como siempre se les publica a todos, ¿verdad? Va a ser como un trabajo en clase y le va a llegar a cada uno de ese trabajo en clase el enlace respectivo. Y ahí van a ingresar y va a estar publicado, por así decirlo, desde las 8:05 por el lapso de 70 minutos. Y ahí no hay variaciones porque realmente hoy no tenemos así, no vamos a decir no que mi computadora, porque todo está ligado generalmente a la web, a la red, ¿verdad? Entonces como que eso automáticamente se ponen y es difícil que haya discordancia así de repente tanto o tanta discordancia, ¿verdad? Es más, les digo acá, yo suelo darles minutos de tolerancia, a por lo menos 5 minutos de tolerancia, les pongo 70, pero en realidad les pongo más, ¿verdad? Entonces si me dicen ahí, no, profe, yo quise presentar a las 9:15 y yo resulta que dejé abierto hasta las 9:20 y eso es así. Entonces para que tengan nomás en cuenta todo eso, ¿verdad? De que hay un poco de tolerancia, no es que así llega la hora y ya se corta directamente. Entonces para que tengan en cuenta eso también, ¿verdad? No sé si tienen alguna otra consulta. No, gracias, profe. Profe, una consulta, profe. Sí. El tema de las lecciones voy a saltar en el Classroom el del 1 a 9 para poder mirar otra vez. Porque viste que yo no puedo apuntar todo, pues. Sí, yo les expliqué, chicos, de que ustedes tienen los materiales de estudio, que son el Manual de Sociología General del doctor César Pol, que es en donde van a encontrar el desarrollo de todas las unidades. Las proyecciones nosotros no las publicamos. Ustedes tienen los materiales de estudio que están dentro del listado del programa de estudios que está publicado en el Classroom en la parte de materiales, ¿verdad? Entonces ahí van a encontrar el listado de materiales, ustedes acceden ese es el material base, por así decirlo. Después tienen ustedes el de Fisher, que también habla de sociología general, entre esos autores básicos, por así llamarlos, ¿verdad? Nada más que eso, profe. Muchas gracias. Ok. Profe, entonces entra hasta cambio social, ¿verdad? Así mismo. Desde la unidad 1 hasta la unidad 9. Cambio social, clases, factores de cambio, teoría de cambio social. Así mismo. Vamos a ir haciendo, vamos a hacer un repaso así rápido de algunas unidades, ir sacando algunos parámetros. Vamos a ver si se publica. Vamos a ir tocando algunos tópicos. ¿Llegan a ver el programa de estudio ustedes, chicos? Sí, profe, tenemos todo. No, yo les pregunto si se llega a proyectar. Ah, sí se ve. ¿Se ve? Profe, ¿se ve? Bueno, sí. Bueno, Sí, partimos profe. entonces de lo que es la sociología. Nosotros veníamos diciendo
de que la sociología era una ciencia causal explicativa que estudiaba de manera, vamos a decirle, todo objetiva, todo lo que tenga que ver con las relaciones sociales, o sea, todo lo que tenga que ver con los grupos, las organizaciones, entre otras cuestiones, ¿verdad? Decíamos asimismo de que dentro de la sociología hay un entorno general que estudia de manera genérica todo lo que tenga que ver con las relaciones humanas, ¿verdad? Es decir, la interacción social. Y asimismo, dependiendo del enfoque o dependiendo de la materia, va adoptando, por ejemplo, especialidades, por así decirlo. Y así tenemos, por citar algunos, la sociología de la familia, que se enfoca en el estudio de todas aquellas relaciones que tengan que ver dentro de la familia, las relaciones paterno-filiales, las relaciones entre los novios, las relaciones de pareja, las relaciones entre los demás parientes que forman parte, ¿verdad? Estudia todo lo que tenga que ver o todas las relaciones que se den dentro del marco, por ejemplo, de la patria potestad. ¿Qué es la patria potestad? Es ese conjunto de deberes y derechos que tienen, por ejemplo, los padres sobre sus hijos menores de edad, ¿verdad? Y nosotros sabemos de que en contrapartida, si bien la ley, por así decirlo, y por efecto de lo que establece el orden moral, por así decirlo, los padres tienen una obligación legal hasta cierta edad, en nuestro caso, en el caso de nuestra legislación, hasta los 18 años, ¿verdad? Y transcurrido esos 18 años, ya ese deber legal cesa, por así decirlo, de cuidado. Pero, como yo siempre les digo, detrás de eso hay un deber moral de los padres hacia sus hijos, porque pasa muchas veces de que los padres dicen, no, voy a pasar la asistencia alimentaria solamente hasta los 18 y después de los 18 que él trabaje, que él se vea. Pero ¿qué pasa justamente con ese hijo? Muchas veces el hijo tiene otras necesidades o a lo mejor tiene otros objetivos en la vida, ¿verdad? De querer estudiar alguna carrera que no le permita trabajar. Entonces eso hace que esta persona se frustre muchas veces pudiendo el papá ayudarle, ¿verdad? Entonces todo ese conjunto, todo ese relacionamiento que se da entre los diferentes miembros de ese grupo familiar son estudiados, por ejemplo, por la sociología de la familia. Ahora, por ejemplo, si nos vamos con el caso de la sociología especial denominada sociología de la educación, estudia todas las relaciones entre los diversos miembros que conforman ese entorno educativo. Todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con las formas de evaluación, con las normas de convivencia que se tengan que dar dentro de ese entorno, todos esos temas son estudiados, por ejemplo, por la sociología de la educación. Y así, vamos a decirle, de acuerdo al enfoque y a la especialidad que se vaya dando, ¿verdad? Porque en definitiva, la sociología, su objeto de estudio es justamente el estudio de la interacción social, es decir, de las relaciones sociales. Vemos también y estudiamos, o sea, analizamos de por qué es importante el estudio de la sociología. Y ustedes, no sé, me gustaría escuchar por parte de ustedes, ¿por qué les parece que es importante de repente estudiar sociología? ¿Qué pueden decirme al respecto? ¿Qué les puede aportar? ¿Qué les aporta el estudio de la sociología? Por ahí alguno se anima a... Profe, Sí, te escuchamos, María Leticia. yo creo que como ciencia nos puede dar informaciones de cómo la sociedad de repente se interrelaciona entre sí cada uno de sus componentes y de manera que podamos comprender también esa conducta y a través de la comprensión a lo mejor podemos también redireccionar, corregir, reencauzar o simplemente hacer mejor nuestra estadía como sociedad.
Correcto. ¿Quién más puede aportar algo al respecto? ¿Por qué les parece que es importante el estudio de la sociología? ¿Qué más nos aporta? Que en base al estudio de las conductas sociales y de los grupos sociales también ayuda a crear las normas o de repente a mejorar el sistema jurídico según la necesidad de un tiempo determinado y ahí cómo va avanzando. Así mismo, correcto. Bien, ustedes lo dijeron, el hecho de analizar, ustedes saben de que el método de estudio de la sociología es principalmente la observación, porque ¿qué es lo que hace el sociólogo? El sociólogo observa el comportamiento de determinados grupos sociales y muchas veces los va comparando y va analizando ese comportamiento, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus requerimientos y como bien lo dijiste, ya ahí en el enfoque de lo que sería la sociología jurídica o del derecho, habló María Leticia y después no vi el nombre de la segunda compañera que habló. Si me dice su nombre. ¿O fue María Leticia nomás y yo pensé No, que fue otra persona? Ingrid Pintos, Ingrid. sí. Ingrid, sí, como bien lo dijo Ingrid, ayuda principalmente cuando estamos en presencia de lo que sería el enfoque de la sociología jurídica o del derecho, esa observación de las conductas, de los comportamientos de los diversos integrantes de la sociedad, hace que primero nos conozcamos como tales, ¿verdad? Sepamos nuestras necesidades y en base a nuestras necesidades, porque ya lo vamos a estudiar justamente en sociología jurídica o del derecho, de que hay ciertos aspectos a ser considerados para que se produzca la eficacia de las normas jurídicas. Muchas veces pasa que nosotros incorporamos, por ejemplo, a nuestro, y eso quiere pasar muchísimo en Paraguay. Ahora capaz que estamos cambiando ese enfoque y esa forma de incorporar así, ese directo copiar y pegar la legislación extranjera. ¿Qué pasa? Nosotros, y siempre les traigo a colación el ejemplo que nos pasó con el Código Penal del año 1997. Se trae un código espectacular para Alemania, el primer mundo, etcétera, etcétera, pero no se hizo el análisis de primero que la norma sea contemporánea, primero que la norma se adecue a las necesidades del pueblo paraguayo y principalmente de las zonas rurales. ¿Y por qué les digo esto? Porque en esa primera sanción del Código Penal paraguayo se hizo una gran omisión en cuanto a un hecho punible súper típico, pasando, vamos a decirle, cuatro mojones, ¿verdad? Que era el tema del abigeato. Ustedes saben de que si no está dentro del Código Penal, no es delito, no es hecho punible y por ende no es sancionable. Rápidamente se tuvo que ver la reincorporación de ese hecho punible, de esa figura a través de una ley especial. Por eso es que van a ver que el Código Penal, Dios mío, tiene tantas modificaciones y tantas leyes especiales. ¿Y por qué eso se da? Justamente porque no se hizo el análisis previo a los efectos de poder incorporar debidamente a nuestro sistema normativo, ¿verdad? Por supuesto que podemos incorporar, pero tenemos que ir analizando norma por norma. Esto es aplicable a Paraguay. Se puede ejecutar dentro de Paraguay o dentro, no solamente dentro de Paraguay, chicos, sino que otra vez por zonas, porque nosotros tenemos que ver de que no, las condiciones demográficas y muchas veces las condiciones geográficas no son iguales para todos los diversos sectores del país. Y eso hace muchas veces de que se produzca o que hace que produzca que no se quiera cumplir o que se dé para dejar de cumplir determinada norma, ¿verdad? Entonces, muy importante ese análisis previo, esa visión que pueda aportarle el sociólogo a los legisladores al momento de que ellos tengan que ir estudiando para poder sancionar una ley, ¿verdad? Ustedes saben de que seguramente ya estarán dando en la parte de introducción al derecho
de que hay un proceso de formación y sanción de las leyes que está establecido justamente en nuestra Constitución Nacional, ¿verdad? Hay, por decirle, ciertos temas que pueden tener origen solamente en una de las cámaras y hay otros temas que pueden tener origen indistintamente en cualquiera de las cámaras, ¿verdad? Entonces, está la cámara de origen, después pasa a la cámara revisora, si no hay objeciones ya pasa al Poder Ejecutivo, si hay objeciones vuelve a la cámara revisora, se tiene que aprobar o denegar por mayoría por mayoría de tantos, o sea, absoluta, muchas veces 2/3, y vuelve otra vez, y para rechazar tienen que tener una mejor mayoría, por así decirlo, para que finalmente pase al Poder Ejecutivo, ¿verdad? Ese sería ahí la forma, por así decirlo, de las leyes, de cómo se sancionan las leyes. ¿Qué más tenemos? ¿Por qué es importante estudiar sociología? Porque nos da justamente, muchas veces nosotros vivimos cerrados, vivimos o queremos, hay cierto nivel de etnocentrismo. ¿Qué era el etnocentrismo, chicos? Era el hábito de juzgar nuestra cultura como superior a cualquier otra cultura existente, ¿verdad? Y al estudiar sociología, como que nos da una apertura y nos hace, o sea, nos intenta, por lo menos lo que estudiamos así sociología, intentamos como ser un poco más abiertos y sacarnos esa cuestión de encima. No, que no es que porque nosotros tomamos el mate de esta manera es mejor que tomar el mate de la otra, no porque nosotros tomamos mate dulce, no, el mate dulce es mejor, o qué sé yo, qué sé yo, la sopa, cuestiones así, vamos a decirle costumbres, tradiciones que son propias del pueblo paraguayo, decir que son mejor que otras, o la sopa caldo, por así decirlo, no, es mejor esta que la otra. Entonces, o decir no, porque nosotros hablamos en este tono, hablamos mejor que los otros, no. Sacarnos de esa manera, porque justamente eso estudiamos, de que tiene que haber cierta apertura, tiene que haber tenemos que tratar de incorporar ese hábito, no de juzgar nuestra cultura como superior a las demás, sino que juzgar cada cultura de acuerdo a sus parámetros y de acuerdo a sus situaciones, de acuerdo a sus necesidades, ¿verdad? Tratando de ser lo más, digamos, objetivo posible, ¿verdad? Porque el hecho de ya tomar en cuenta ciertos parámetros hace de que eso, que quedemos enceguecidos, por así decirlo, y querramos irnos más para un lado que para otro, ¿verdad? Pasamos ahora, así para dar una pincelada rápida, de que nuestro sujeto de estudio, nuestro objeto de estudio es justamente las relaciones humanas, la interacción social. Decía Durkheim en su momento que era el estudio de la sociedad también, ¿verdad? Pero nos dice Augusto Comte de que justamente el objeto de estudio de nuestra ciencia es la interacción social, el relacionamiento social, ¿verdad? Y sabemos de que ese relacionamiento social surge neta y exclusivamente dentro de las personas y con las personas, ¿verdad? La persona es un ser de naturaleza eminentemente social. Podemos encontrar a lo largo de la historia ciertas cuestiones, así que por ejemplo nos digan de que hubo ciertas excepciones de personas que vivieron, por así decirlo, en estado ermitaño, solitarias, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero esas excepciones justamente confirman esa regla de que la persona sí o sí es un ser de naturaleza social. Desde el momento mismo en que nace, esta persona no puede subsistir, ya que al nacer uno está desprovisto de posibilidades de subsistencia solo, ¿verdad? Sí o sí necesita de su grupo familiar que le cobije, que le cuide, que le alimente, que le cure, que le sane cuando hay necesidad, ¿verdad? Entonces, partimos de esa base. ¿Qué es la socialización? La socialización es ese proceso por el cual la sociedad nos va transmitiendo a través de diferentes mecanismos toda esa cultura
que se tiene en ese momento. Y esa transmisión de la sociedad a la persona es lo que se conoce como socialización objetiva. En tanto que la internalización o la incorporación de toda esa cultura que nos transmite la sociedad al individuo, a la persona, es ese proceso de socialización subjetivo. Entonces, para que sepamos, también hablamos en esta unidad 2 de todo lo que conlleva el proceso de socialización que se da a lo largo de nuestras vidas, ¿verdad? Y ese primer proceso lo asumimos con lo que sería ese aprendizaje social, ¿verdad? Y partimos de la base de que desde niños, nosotros desde bebés vamos aprendiendo. No sé si por ahí llegaron a visualizar, pero les iba a publicar, creo que les publiqué el de las, no sé si fue a ustedes o al otro grupo, que les había publicado un tema y en este caso un estudio que había hecho una neuróloga respecto de la incidencia que tienen, la incidencia negativa que tienen el hecho de introducirle a los bebés o a los niños desde muy temprana edad con los dispositivos móviles. Cualquier tipo de dispositivos móviles, les digo de esta manera porque puede ser computadora, puede ser tablet, puede ser celular, que es lo más común, que muchas veces así le enchufamos y están ahí los bebés felices con los colores, con esto, con lo otro, que hace que después ese niño ya no quiera pensar, ya no quiera jugar, ya no quiera interrelacionarse con sus pares, sino que quiera estar ahí frente a la computadora, ahí frente al celular y nula posibilidad de compartir con los demás. No sé si estamos de acuerdo, si coincidimos en esta apreciación, pero es la percepción que tengo y les voy a buscar el videito creo que Sí, durará más profe, o menos estamos de 15. acuerdo. Capaz y alguno ya lo vio, porque hubo un tiempo en que empezó a correr por todos los grupos. No sé si lo llegaron a ver. No sé ustedes qué piensan al respecto de justamente de darle a muy temprana edad dispositivos del tipo que fuere. Puede ser televisión, puede ser, antes era la tele, hoy están los celulares que tenemos todo al alcance de la mano y crea realmente, chicos, una adicción. Imagínense si a los grandes les genera esa adicción e inclusive ya muchos entienden de que no solamente, o sea, que no solamente genera adicción, sino que también se da el síndrome de abstinencia, cuando la persona no puede estar con el dispositivo cerca, se siente mal, le duele la cabeza, etcétera, etcétera. Hubo casos de niños que con el tema de los jueguitos, de los videojuegos principalmente, ¿verdad? Que por no levantarse a irse al baño, o sea, olvidaban por completo necesidades básicas que tenían que cumplir, como comer, irse al baño, descansar, etcétera, etcétera. O sea, mismo con el tema de los celulares, ¿verdad? Y los adolescentes que muchas veces hoy nos toca a nosotros como padres un rol demasiado difícil en la crianza y en la educación de nuestros niños porque estamos lidiando, yo sé que cada época tiene su encanto y tiene sus cosas, ¿verdad? Pero yo digo que esta época es, Dios mío, una época tan complicada, no sé si hay padres o madres de familia que puedan opinar al respecto, pero es una época muy difícil en lo que es la crianza de nuestros niños, principalmente porque nos toca a ambos miembros de tanto papá como mamá, ¿verdad? Muchas veces salir a trabajar y salimos prácticamente todo el día. Ellos muchas veces quedan, a lo mejor van al colegio gran parte de su tiempo, el otro tiempo quedan en la casa en compañía de las personas que nos ayudan con los cuidados del hogar, entre otras cuestiones, y se dificulta ese proceso de socialización que antes tal vez era un poco más sencillo, ¿verdad? Porque la mamá estaba más en la casa, ¿verdad? Y estaba así día a día, ¿verdad? Pero hoy esa circunstancia y más aún esa ayuda que necesitamos de parte de nuestros compañeros de vida, de parte de nuestros esposos,
concubinos, novios, etcétera, etcétera, que tenemos que tener ese soporte para que realmente eso vaya y como que tiene que haber ese diálogo papá, mamá para ir en una misma línea, ¿verdad? No tratar de, porque muchas veces pasa de que a falta de tiempo, lo único que queremos hacer es muchas veces darle todos los beneficios que ellos tengan o redituar esa falta de tiempo con cuestiones materiales, ¿verdad? Que no debiera ser así, ¿verdad? Bueno, ¿qué más podemos ir diciendo al respecto? A ver, me voy otra vez a mi programa. Podemos hablar acerca también de, como les decía, agentes de socialización, los primeros agentes de socialización que encontramos en nuestro grupo familiar. O sea, la familia, después, a medida que va avanzando la persona dentro de la sociedad, va formando diferentes grupos sociales. Del primer grupo familiar se pasa al siguiente, que es el grupo educativo. Es decir, los siguientes agentes de educación vienen siendo el colegio, la escuela, las instituciones educativas, ¿verdad? Hoy tenemos otros agentes de socialización que lo encontramos así antes que la escuela, inclusive en internet, ¿verdad? Antes era la televisión que muchas veces lamentablemente fungía de agente de socialización y nuestros padres a veces pensaban de que lo que sale en la tele es palabra santa, ¿verdad? Hoy por lo menos cambió ya más o menos ese pensamiento, ¿verdad? Porque ya hay más apertura, hay posibilidades también de que uno pueda discutir dado que tiene mayor acceso a la información, ¿verdad? Antes si salía en la tele, no. En la tele salió y en la tele dijo eso y en las noticias y esto, y hoy, sin embargo, tenemos una herramienta que es el acceso a la información y que nosotros podemos comparar esa información que estamos recibiendo a través de las noticias y saber realmente si eso es así o si nos están mintiendo, por ejemplo, ¿verdad? Para que tengamos en cuenta. En cuanto a los obstáculos de socialización, como lo veníamos hablando, muchas veces se puede dar los obstáculos tales como, por ejemplo, la zona o los lugares donde se residen, ya enfocándonos a ese proceso de socialización formal, porque recordemos de que ese proceso de socialización informal empieza en la casa, empieza desde que nacemos, con todos esos estímulos iniciales que nos dan. Ahí empieza el proceso de socialización. Y ya en un grado más elevado, por así decirlo, cuando ya nos trasladamos a otros grupos sociales, como los grupos educativos, ahí la socialización se vuelve en su aspecto formal, ¿verdad? Entonces tenemos ciertos obstáculos. Hay personas, por ejemplo, que muchas veces para acceder a esa socialización formal deben trasladarse de ciudades. Y principalmente pasa cuando ya queremos llegar a un grado de socialización formal así más elevado, hablando del nivel universitario, por ejemplo. Hay ciudades en las que no existen. Hoy, digamos de que está un poco más salvada esa situación por razones de la distancia, inclusive podemos decir de que agradecerle a la pandemia porque, por así decirlo, nos agilizó la posibilidad de que muchos pudiéramos acceder a esa educación inclusive a distancia, ¿verdad? Cosa que anteriormente no se daba. Entonces, hoy muchas veces podemos decir de que si miramos para atrás, en que la distancia era un obstáculo para la socialización, hoy vemos de que con internet y con las diversas plataformas y con las diversas posibilidades de acceder a la educación, ese obstáculo quedó salvado, por así decirlo. ¿Qué más podemos decir acerca de esta unidad? Hablando también de estatus y roles. Habíamos visto de que los estatus, o el estatus mejor dicho, ¿qué es? Es el puesto o la posición que ocupa una persona dentro de la sociedad. Bien, esa persona, en contrapartida, al estar ocupando ese puesto, ese espacio, también tiene detrás un cúmulo o una serie de derechos y obligaciones que deben ser cumplidos como tales, ¿verdad? El caso de los padres, un padre de familia, sabemos de que dentro de su familia
tiene ese ejercicio, tiene que ejercer ese rol de padre y tiene que ejercer esa patria potestad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ejercemos la patria potestad? Cuidando a nuestros hijos, alimentándoles, cubriéndoles las necesidades básicas, cumpliendo con ellos, ¿verdad? Como les digo, hasta los 18 años de edad. Perdón, 17 en realidad, porque a partir de los 18 años de edad, esta persona ya es capaz total de hecho y ya se extinguen los efectos de la patria potestad con respecto a las personas que cumplen la mayoría de edad, ¿verdad? Hay ciertos conflictos, por ejemplo, antes de pasar a eso, tipos de estatus. Hablamos de dos tipos de estatus: el estatus adscripto y el estatus adquirido. El estatus adscripto implica de que la persona que nace en determinado grupo social ya va a tener una determinada posición, por así decirlo, y no va a poder salirse de ella. En tanto que el estatus adquirido hace de que, dado que el sistema de clases sociales que rige dentro de la sociedad, pueda una persona ascender o descender dentro de ese estatus, ¿verdad? O sea, existe esa posibilidad de que se dé la conocida movilidad social. En la adscripción, como por ejemplo se daría en el sistema cerrado de las castas, no existe esa posibilidad de que una persona cambie o varíe de un estatus a otro, a diferencia de lo que ocurre con el estatus adquirido, que se da en razón de los méritos, en razón de los objetivos, de las funciones, de las metas que la persona en sí se ponga, ¿verdad? Dijimos también de que los roles son los papeles que las personas desempeñan dentro de la sociedad. Sabemos de que una persona, a raíz de que forma parte de diferentes grupos sociales, por supuesto que va a ejercer diferentes roles acordes al lugar donde se está desarrollando, ¿verdad? En el caso como les decía, el padre de familia, dentro de su familia debe cuidar a sus hijos, velar por sus hijos, darles el sustento, la manutención, etc. Supongamos de que el padre de familia además es miembro de la comisión de padres del colegio de su hijo. Ahí tiene otra serie de papeles sociales que debe cumplir dependiendo de la función que esté ejerciendo dentro de la comisión, o ser el delegado, o ser el vicedelegado, o ser el tesorero, entre otras cuestiones. Además, ese padre de familia también va a ejercer alguna labor profesional, va a hacer algún trabajo porque necesita mantenerle, por supuesto, a su familia, ¿verdad? Entonces, ahí va a ejercer su rol profesional o su rol de trabajador, ¿verdad? Relaciones que se dan entre los estatus y los roles. Uno, como les decía, va muy de la mano con otro, ¿verdad? Porque, como les decía, cada estatus tiene detrás un cúmulo de roles, de acuerdo al entorno, de acuerdo al grupo social en donde se deba desenvolver. Y aquí hay un punto muy interesante cuando hablamos de conflicto de roles y normas jurídicas. ¿Qué pasa, chicos? Hay dos ejemplos típicos de los cuales solemos hablar, que es el secreto de confesión y la obligación de declarar, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes saben de que los curas están protegidos, por así decirlo, por el secreto de confesión. Es decir, supongamos que una persona se va y le confiesa que ha cometido un hecho punible, ese cura está protegido de revelar eso por justamente el secreto de confesión, ¿verdad? Porque se protege. Lo mismo en el caso de los periodistas, por ejemplo. Los periodistas, ustedes saben de que están protegidos por la Constitución Nacional de esa garantía de resguardar la fuente en donde
de acuerdo a lo que ellos conozcan. Entonces, ¿qué pasa? La Constitución Nacional y otras normativas concordantes establecen de que todo ciudadano tiene la obligación de declarar o de ir a denunciar que ocurrió o que vio algún hecho punible. Pero ¿qué pasa con ese ciudadano que ejerce justamente el rol, supongamos, de periodista, supongamos de cura, por darles un ejemplo? Ahí viene ese conflicto. Pero ¿qué pasa? Eso queda zanjado con la protección que hace la Constitución Nacional justamente en estos casos, ¿verdad? De no develar la fuente, en el caso de los periodistas, o sea, ellos están protegidos, ¿verdad? Pero se da ese conflicto de los roles y las normas jurídicas, es decir, las obligaciones que están contenidas dentro de las normas jurídicas. No sé si hasta acá me están siguiendo, si hay alguna consulta que quieran hacer. Sí, profe, ¿me entiende? Ok, seguimos entonces. ¿Qué más tenemos? Cultura. ¿Qué era la cultura? La cultura es todo ese conjunto de, a ver, de hechos, de situaciones, de signos, símbolos, tradiciones, costumbres, normas, valores que nos son transmitidos, que son compartidos por una determinada sociedad y que nos van transmitiendo de generación en generación, ¿verdad? Y ahí hablamos de los distintos elementos de la cultura, ¿verdad? Por un lado tenemos los símbolos, que implican los símbolos, son, digamos, representaciones que la sociedad les va asignando un determinado significado. Y muchas veces esos símbolos pueden ser naturales o pueden ser creados de manera artificial por el hombre, ¿verdad? Ahí encontramos, por ejemplo, los símbolos que utilizamos mucho a nivel universal para el caso de las normas de tránsito. ¿Y por qué eso es muy importante, chicos? Hacerlo y que sea a nivel universal, justamente porque vayamos a donde vayamos, vamos a entender de que ese simbolito rojo que dice stop o pare, en nuestro caso, es parar, ¿verdad? O sea, todo rojo y la partecita creo que en el medio blanco, ¿verdad? Entonces, o el que dice pare directamente, o el símbolo que nos dice la flechita a la izquierda y está una raya en el medio nos dice prohibido girar a la izquierda. O qué sé yo, el símbolo que nos dice el del auto que está en un lugar, un símbolo de un autito y el tachado prohibido estacionar, ¿verdad? Entonces, cosas así que se van creando de manera artificial, pero que tienen la finalidad esencial de hacer que la convivencia de las personas sea de la manera más pacífica posible. Hablábamos también como otros elementos acerca de las creencias que son las convicciones que tienen los diferentes grupos sociales, ¿verdad? Muchas creencias, por ejemplo, a nivel religioso, muchas creencias, por ejemplo, así a nivel político que se puedan dar, están también dentro de lo que serían los elementos o universales, porque esa es otra denominación que adquieren los elementos de la cultura, los universales culturales, ¿verdad? Y dentro de ellos encontramos también a las normas y a las sanciones. Las normas que son los presupuestos a los cuales está destinada que las personas cumplan con ese cometido o con lo estatuido en ellas y que en caso de infracción nos exponemos a las sanciones, que son las consecuencias a través de las cuales nosotros vamos a incurrir en el caso de cumplir o incumplir, cumplir con lo que no debemos hacer, ¿verdad? Porque muchas veces la norma nos dice
no hagas esto, o la norma te dice deja de hacer esto, ¿verdad? Dependiendo de la forma de cómo esté redactada. El lenguaje y la tecnología. El lenguaje, que es la forma, la manera a través de la cual nos comunicamos, ¿verdad? Nosotros tenemos un lenguaje oral, pero en cambio hay otros grupos, por así decirlo, si bien minoritarios, que tienen su lenguaje de señas, por ejemplo, ¿verdad? Que ellos se comunican a través de las señas, los sordomudos. En el caso de las personas que no poseen visión, ellos utilizan el sistema braille, ¿verdad? Como lenguaje de comunicación. También se comunican a nivel oral, pero la forma de comunicación, que muchas veces de escritura, por así decirlo, que ellos tienen, es el sistema braille, ¿verdad? ¿Qué tenemos, qué podemos también manifestar aquí en esta unidad? Encontramos de que dentro de la sociedad pueden darse tanto las subculturas, que son grupos minoritarios que muchas veces comparten muy así ciertos parámetros con el grupo social dominante, pero están en contrapartida y por debajo, por así decirlo, de lo que es socialmente aceptado, ¿verdad? En el caso de los que van o de lo que se entiende como contracultura, son aquellos que rechazan total y abiertamente los parámetros o las normativas que son socialmente aceptadas por los grupos mayoritarios o por los grupos dominantes. Habíamos visto también dentro de esta unidad la parte social, ¿verdad? La parte de las normas, de los aspectos normativos, de los elementos que están dentro de la cultura, y asimismo la sociedad como, con su componente social, con su componente de persona, ¿verdad? Y ahí hablamos de que la sociedad tiene ciertas funciones básicas. Entre ellas, las primeras funciones, por así decirlo, es la función de procrear la especie, de seguir, vamos a decirle, con la continuidad de la especie. También tiene un aspecto o una función de socialización en el aspecto formal, ¿verdad? Que está en este caso y ya desde hace un buen tiempo a cargo de las instituciones educativas, ¿verdad? Porque al principio, en las sociedades premodernas, cuando nos vamos allá a las sociedades de los cazadores, los recolectores, inclusive los pastores, inclusive los de la Edad Media, chicos, que sería la parte ya de las no industriales, ¿verdad? Vamos a encontrar de que la familia primitiva, la familia primaria, no solamente era proveedora de la socialización informal, sino que también estaba a su cargo la socialización formal, es decir, de que estaba a cargo de la familia la enseñanza de las primeras letras, de las operaciones básicas, de la lectura, entre otras cuestiones, ¿verdad? Que posteriormente fueron trasladadas a las instituciones educativas. Vamos avanzando y llegamos a la parte de los procesos de interacción social, ¿verdad? Habíamos visto de que existen dos tipos de procesos de interacción social que vendrían siendo las formas como los individuos se van relacionando dentro de la sociedad. Y ahí hablábamos de los denominados procesos conjuntivos o positivos. ¿Por qué hablamos de los procesos conjuntivos o positivos? Porque tenían la virtualidad de querer unir, de querer juntar, de querer hacer alianzas detrás de esos procesos conjuntivos o positivos. Por eso son llamados así, ¿verdad? Y entre ellos, entre estos procesos conjuntivos o positivos, estudiábamos a tres procesos. El primero de ellos, la cooperación; el segundo de ellos, la acomodación; y el tercero de ellos, la asimilación.
¿Qué tenía o sea, cuál era el objetivo de ese proceso social denominado, conjuntivo denominado cooperación? Tenía la virtualidad de que todos los integrantes, ya sean dos o más personas de un determinado grupo social, actuaban de manera conjunta a los efectos de qué? A los efectos de conseguir, de perseguir un objetivo común. Este tipo de procesos principalmente se da en los grupos, digamos, familiares, también podemos encontrar en los grupos educativos, en los grupos religiosos, por citar alguno de ellos. Pasamos ahora al siguiente grupo, perdón, al siguiente proceso conjuntivo o positivo que era denominado acomodación. ¿Y en qué consistía el proceso de acomodación? En este caso, lo que se hacía era de que tanto las personas, ya sean dos o más personas o grupos entre sí, lo que hacían era actuar en conjunto para impedir, para reducir o para eliminar muchas veces ciertos conflictos que en contrapartida tengamos en cuenta y recordemos de que los conflictos eran lo que serían los ejemplos o los tipos de procesos disyuntivos o negativos. Entonces acá se mezcla la acomodación, es un proceso por el cual ya sea dos o más personas lo que buscan es impedir, reducir o eliminar ciertos conflictos que se puedan presentar. Y ahí encontramos como ejemplos de este tipo de procesos de acomodación el caso del arbitraje y el caso de la conciliación. Como les decía, el arbitraje tiene una ley, acá en Paraguay, una ley especial a la que generalmente se pueden someter básicamente los que más recurren a la jurisdicción del arbitraje son las cuestiones comerciales. Realmente otros aspectos, o sea, otras jurisdicciones, o sea, otros grupos, por así decirlo, no lo hacen. Más bien son todos los que tengan que ver con cuestiones comerciales, son los que recurren a este tipo de proceso conjuntivo de acomodación denominado arbitraje, ¿verdad? Que en Paraguay tiene una ley. También está la mediación. En Paraguay también la mediación tiene una normativa especial del año 2002. ¿Y qué es lo que busca? ¿Qué es lo que se busca a través de la mediación? Que las mismas partes, en el arbitraje, recordemos chicos, de que las partes someten su decisión o ese conflicto por el que están pasando a un tribunal arbitral, que puede ser de una o de tres personas, ¿sí? En cambio, en la mediación, lo que hace el mediador es, por así decirlo, buscar, o sea, es decir, que las partes mismas encuentren la solución a sus problemas. Él lo que hace es como una especie de moderador. Él no tendría que estar, vamos a decirle, a favor de ninguna de las partes, ¿verdad? Y cuestiones importantes que debemos considerar en estos casos es de que justamente los mediadores tienen que tratar de mantener esa objetividad. No pueden ir para un lado, no pueden ir para el otro. Y se trata o se tiene que tener en cuenta principalmente de que en todos estos casos que vamos a someter, por ejemplo, a mediación, se tienen que firmar los denominados acuerdos de confidencialidad, porque todo lo que se trata en esas reuniones de mediación no pueden ser, digamos, eh, comentadas, manifestadas a otras personas, ¿verdad? El último proceso positivo o conjuntivo, que es el de la asimilación. ¿Qué es lo que pasa en la asimilación? En la asimilación hay una, digamos, aceptación por parte de los grupos o de las personas
debido a que éstas aceptan y realizan los comportamientos de el otro grupo social dominante, por así decirlo, ¿verdad? Ciertos casos de minorías que van incorporándose a las sociedades, vamos a decirle, a las diversas sociedades y van efectuando y van dejando de lado todos sus manejos anteriores, por así llamarlo, ¿verdad? Una cuestión importante que no hay que confundir y que tienen que tener presente es de que no deben confundir lo que es el proceso de socialización con el proceso de asimilación. El proceso de socialización vendría siendo el género y el proceso de asimilación es una especie dentro del proceso de socialización, ¿verdad? La socialización, como bien lo decimos, es un proceso general y la asimilación es un proceso bien específico, ¿verdad? La asimilación, como dijimos, es un tipo de proceso social conjuntivo, ¿verdad? En el cual, ¿qué es lo que hacen las personas o los grupos? Tratan, aceptan esas normas, esas pautas que les son transmitidas y van incorporando, ¿verdad? Sin efectuar ningún reclamo, por así, ningún rechazo, por así decirlo, ¿verdad? Muchas veces se dan también ciertos obstáculos para que proceda la asimilación, por ejemplo, en el caso del idioma, en el caso de la religión. ¿Qué pasa también, o cuáles serían, por ejemplo, estos ejemplos de grupos minoritarios? Los extranjeros que se trasladan los emigrantes, ¿verdad? Que se trasladan a otros países y que van, qué sé yo, hasta España, van hasta Estados Unidos, hasta la Argentina, y muchas veces decimos nosotros y les criticamos nosotros, ¿verdad? Al punto de que decimos, ¿cómo puede hablar ya así? ¿Cómo puede adquirir esa tonada ya así? Y es justamente porque se produjo ese proceso de asimilación en ellos, ¿verdad? Ellos aceptaron esa forma de lenguaje, esa forma, muchas veces la alimentación y todo cambia porque ellos incorporan todo lo que o cómo se hace en ese lugar donde están viviendo, ¿verdad? Muchas veces te hace cambiar las circunstancias y el tiempo mismo, ¿verdad? Las condiciones demográficas también influyen muchas veces para que se produzca o no ese proceso de asimilación, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Pasemos ahora a la parte de los procesos negativos o denominados también disyuntivos. Y ahí encontramos tres procesos negativos o disyuntivos. El primero de ellos, recuerdan que dentro de lo que era el proceso conjuntivo denominado de acomodación, conllevaba detrás el hecho de impedir, de reducir o de eliminar conflictos. Y bueno, el conflicto es un tipo de proceso disyuntivo o negativo también denominado, a través del cual, ¿qué es lo que hacen las personas, los integrantes de ese grupo? Tratan de excluirse, tratan de aniquilarse o inclusive reducirle a la inacción a la otra parte, ¿verdad? Un ejemplo típico de esto sería el conflicto armado. El otro tipo de proceso disyuntivo o negativo es el denominado proceso de obstrucción. A través de este proceso, lo que hacían las personas o los grupos contrarios eran simplemente intentar o tratar de impedir que su parte contraria consiga el objetivo que estaban buscando, sin importar que el grupo opositor quiera lograr ese objetivo o no. No les importaba, era por el simple hecho de obstruir nada más, ¿verdad? No importaba que ellos quieran conseguir o no ese objetivo. ¿Y dónde generalmente se da este tipo de procesos negativos? En las sesiones del Parlamento. Ustedes van a ver de que siempre muchas veces
es una normativa que por ahí va a beneficiarle a gran parte de la población, pero que como no es el, 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 el grupo, vamos a decirle, mayoritario, no es un grupo de oficialista, por así decirlo, el que propone, no, vamos a obstruir, vamos a oponernos, hacen cualquier, digamos, de cualquier manera tratan de impedir, dejan sin quórum la sala, consiguen votos en bloque para rechazar directamente, sin importarles a ellos de que muchas veces esa normativa va a beneficiarle a gran parte de la población, ¿verdad? Entonces, para que tengamos en cuenta eso. Y finalmente llegamos a la competición, que es el tercer grupo dentro del tercer tipo de proceso social disyuntivo negativo, ¿verdad? A través del cual, o a través de este proceso, lo que hace es que las personas se esfuercen por lograr un objetivo, ¿verdad? Muchas veces cuando trabajan en equipo, lo que hacen es directamente ir al objetivo, que es ganar, conseguir el objetivo. Pero muchas veces se puede dar también en este tipo de procesos de que la parte no solamente vaya al objetivo, sino que también ataque al contrario, ¿verdad? Que se puede dar muchas veces, un ejemplo típico en el caso del fútbol, ¿verdad? Sabemos de que muchas veces el objetivo es meter los goles y ganar, ¿verdad? Pero muchas veces se ataca, o los jugadores atacan la humanidad de sus contrarios, ¿verdad? Y en ese caso, ahí sí se da vamos a decirle, se va en contra de las personas, ¿verdad? Porque de la parte misma, del otro grupo, ¿verdad? Y no específicamente que con destreza y con habilidad se consigue llegar a ese objetivo que es ganar, ¿verdad? Y ojo chicos, de que no siempre los procesos, y principalmente cuando hablamos de la competición o de la competencia, tiene un contexto negativo, porque recordemos de que muchas veces la competencia estudiantil que se fomenta principalmente a través de estas olimpiadas, así por ejemplo de matemáticas, que es OMAPA la que más generalmente es la que más se escucha, después está la olimpiada de canguro, estas olimpiadas de robótica, entre otras. Nótese que a nivel sociológico podemos hablar de competición, ¿verdad? Pero el objetivo principal de estas competencias es lograr de que los alumnos internalicen, que a través del estudio vayan mejorando sus diversas capacidades, ¿verdad? Entonces, tiene un objetivo loable, por así decirlo, este proceso disyuntivo o negativo, es decir, negativo por el lado de que hay que ganar, por así decirlo, ¿verdad? Pero allá en el fondo el objetivo es lograr ganar, pero llegar a un objetivo beneficioso para ese grupo, ¿verdad? Profe, Sí. en este caso disiento contigo porque el objetivo no siempre en estas competencias es buscar un ganador, sino que buscar en ambos, el buen ganador y el buen perdedor. Todos sabemos que el clásico, uno va a ganar, el otro va a perder. Uno debe saber ganar, uno debe saber perder. O sea, lo mismo pasa con el tema del nivel inicial, el tema de premio-castigo, las estrellitas o caritas felices. Muchos padres están en desacuerdo con esa metodología, pero bien también que debemos preparar a nuestros niños a que no todo siempre va a ser ganar, 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 y tampoco todo va a ser perder, perder, perder. O sea, prepararle al niño a para lo que mejor pueda asumir de repente cosas que no pueda controlar el día de mañana, y a eso también se enfocan estas competencias, no precisamente buscar un ganador y que se le dé el premio. no, Y no, también el a lo trabajo mejor colectivo. a lo mejor me expresé mal, porque sí, yo tengo la experiencia personal de que con mi hija mayor, y me expresé mal en el sentido de decir, o sea, disyuntivo en el sentido de que sí o sí se busca a nivel sociológico, por así decirlo, le llaman disyuntivo porque es ganar y una gana y una pierde. Hay esa disparidad, por así decirlo.
Pero realmente lo lindo de estas competencias, y como les digo, me consta de que tratan de que no sean así, vamos a decirle, tan denso el tema de que por ahí no clasificaron o no, porque llega un momento y llega una instancia de que no solamente los que clasificaron a ciertas rondas, porque son varias rondas a las que van siendo sometidos ellos, ¿verdad? Y llegan a una ronda final en donde todos reciben medallas, ¿verdad? Y realmente muchas veces los niños eso también quieren, ¿verdad? Pero tenés toda la razón de que lo que no le enseñamos a nuestros niños muchas veces, y cuesta eso, a saber perder, a saber entender de que, bueno, de que hoy ganaste y mañana podés perder. Hoy perdiste y mañana procurás y te esforzás y vas a poder ganar, ¿verdad? Eso es muy cierto y es un punto, es una de las habilidades blandas que en otros países ya se está inclusive introduciendo como materia dentro de los colegios el hecho del estudio de la contención de la inteligencia emocional, o sea, saber contenernos, porque nadie nos enseña y nadie nos dice cómo tenemos que contenernos emocionalmente. Nadie nos enseña esa habilidad de saber manejarnos, por así decirlo, de manejar nuestras frustraciones, nuestros miedos, o sea, esa parte nadie nos enseña. Entonces se está como que reestructurando esa parte y tratando de introducir no solamente materias así, ciencias básicas, por así decirlo, sino que otras habilidades como que realmente nos sirven, ¿verdad? Porque la inteligencia emocional, ¿qué es lo que en qué nos ayuda justamente? En ayudar a contenernos, en ayudar a manejar nuestras frustraciones, en ayudar a saber cómo vamos a comportarnos ante determinados acontecimientos y no reventar de buenas a primeras. Entonces, ese es un proceso que uno va sopesando a medida del tiempo, a medida del paso del tiempo, pero es una habilidad blanda que no nos enseñan muchas veces ni en la casa, muchas veces ni nosotros mismos a veces sabemos, ¿verdad? Pero es algo que hoy en día se está estudiando y se está analizando y se está hablando mucho del tema de la inteligencia emocional, básicamente, ¿verdad? Bueno, ¿qué más tenemos? A ver, ¿qué más? Estratificación, ¿qué podemos decir un poquitito de la unidad 5 de la estratificación social? Habíamos visto que la estratificación social son los diversos sistemas, estamentos o capas sociales que existen dentro de nuestra sociedad. Y a nivel sociológico, habíamos estudiado básicamente 4 sistemas de estratificación social, que eran el sistema de la esclavitud, que es un sistema que hoy día ya no existe, por más de que algunos tal vez digan, no, hay ciertos lugares en donde están en situaciones de cuasi esclavitud a nivel laboral, estos barcos que de repente están en alta mar y que le llevan a las personas y que trabajan así como operarios, como obreros y están ahí sin descanso, sin dormir. Uno a veces piensa y dice, no, no puedo creer, pero realmente, acá en Paraguay inclusive, no hace mucho se había desbaratado así un sistema de, yo no recuerdo si era allá en Ciudad del Este, que habían encontrado sí, no sé si clandestino, donde se manejaba algo así como estas apuestas, que estaban ahí la gente y estaban metidas, ¿verdad? Y a veces se les saca todo el pasaporte. Imagínense en alta mar, en esos barcos gigantes, en donde la gente se va y trabajan como costureros, como no sé, de todo un poco, ¿verdad? Entonces, o sea, algunos van a decir solamente, no, pero tenemos todavía situaciones de cuasi esclavitud y que realmente pueden darse en esos casos, pero está prohibidísimo por ley. Brasil fue uno de los últimos países en abolir justamente la esclavitud y bueno, hoy está completamente rechazado a nivel mundial, por así decirlo, porque ¿qué era la esclavitud? Era un sistema de estratificación social a través del cual una persona era propietaria de otra, o un grupo de personas, ¿verdad? De una o de varias personas, ¿verdad? Donde esta persona no era considerada como tal
no era considerada como sujeto de derechos, sino que era considerada como objeto de derecho, ¿verdad? Porque era considerada literalmente una cosa. Y recordemos que a nivel de historia y la parte del pueblo romano, inclusive un ciudadano romano podía llegar a caer en situación de esclavitud por deudas. Y después llega digamos, eh, una lucha por parte de la clase plebeya, por así decirlo, en donde piden primero que nada que se publiquen y que las leyes sean públicas para todas, ¿verdad? Y ahí surge lo que se llama, lo que se conoce como ley de las 12 tablas. Después, otra de las conquistas era de la prohibición de caer en esclavitud por deudas, o la prohibición, y más adelante inclusive fue la prohibición de caer en prisión por deudas, ¿verdad? Entonces fue mejorándose, fue puliéndose, fue mejorándose los derechos y las garantías en estos casos, ¿verdad? Para que ustedes tengan eso en cuenta. En el sistema de la Edad Media rigieron lo que serían en la Edad Media los estados sociales o también los denominados estamentos, ¿verdad? Y en ciertos países existía, y hasta el momento existe, hasta hoy existe el sistema de castas sociales en la India, en África, en este caso. ¿Qué eran las castas? Eran sistemas totalmente cerrados en el que no se podía, no se podía ascender, pero sí se podía descender, ¿verdad? Y había en el sistema de castas algo muy similar a lo que serían considerados los esclavos, ¿verdad? Al sistema de la esclavitud, que eran los denominados dalits o intocables, que supuestamente eran los parias, eran así lo peor de la sociedad y eran, pero en definitiva eran personas, o sea, imagínense, por eso decimos de que es más o menos una situación similar a la de los esclavos, ¿verdad? Porque no tenían ningún derecho, pero de nada. Es más, inclusive no se los podía tocar porque supuestamente si vos los tocabas ya estabas contaminado y ya estabas rechazado de por vida más o menos por la sociedad, ¿verdad? Y finalmente, en la edad moderna, a raíz de la emigración de la población desde los campos hacia las ciudades, surge lo que sería el sistema de clases sociales. El sistema de clases sociales es un sistema de estratificación más bien abierto a través del cual los diversos integrantes o las diversas personas pueden ascender o también a lo mejor descender si hablamos de clases sociales económicas, por así decirlo, dependiendo del valor dominante, pero la posibilidad que nos da es justamente esa apertura, esa posibilidad de que a raíz de nuestros méritos, a raíz de nuestros objetivos, entonces nosotros podamos ascender o descender. Recordemos que en el sistema de las castas uno solamente puede casarse con otro de su misma casta. No podemos casarnos y no podemos mezclarnos con otro. Y sin embargo en el sistema de clases sociales hay esa apertura, esa posibilidad de que las personas puedan elegir su pareja, por ejemplo, puedan elegir su carrera, su profesión y no estar atados. Lo que pasaba con el sistema de estamentos en la Edad Media, los que estaban en el estamento sacerdotal solamente iban a poder estar en ese estamento, en el estamento de los artesanos, solamente los artesanos, en el estamento de los caballeros y de los nobles, solamente ahí con eso te podías juntar, o sea, era una situación así bastante rígida, por así decirlo, ¿verdad? Vamos ahora a ir viendo un poquitito acerca de lo que veíamos en la unidad 6, pautas de conducta, los valores sociales y el control social. Decíamos que las pautas de conducta eran todas esas normas, eran todas esas reglas, esos cánones, esos parámetros que estaban definidos por la sociedad para que las personas hagan o dejen de hacer determinadas acciones.
Una norma jurídica, decimos siempre de que va a ser una norma social, porque la norma social es el género y la norma jurídica es una especie dentro de la norma social, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia principal entre la norma jurídica y la norma social como género? Porque recordemos de que también tenemos la norma social como especie. Y la norma social como especie, ahí tenemos las normas de trato social, es decir, esas normas de cómo nos tratamos a diario, cómo nos saludamos, cómo tiene que ser al momento de entrar en un determinado lugar, las normas de caballerosidad, las normas de galantería, como se les denomina también, ¿verdad? La diferencia principal entre las normas jurídicas y las demás normas sociales es la coercibilidad. ¿Y qué era la coercibilidad, chicos? La posibilidad de la aplicación del uso de la fuerza para hacer que las personas hagan o dejen de hacer determinadas acciones. Y recordemos de que justamente ese es el carácter distintivo, el que la distingue de las demás normas sociales, ¿verdad? Porque sabemos de que las otras normas sociales, por ejemplo, tienen también sanciones, ¿verdad? Tienen sanciones, pero sus sanciones, por así decirlo, son más leves, ¿verdad? En el caso de las normas de trato social, supongamos que yo llego a un determinado lugar y no saludo y me van a tildar de maleducada, de soberbia, a lo mejor me van a dejar relegada, me van a dejar así apartada, no me van a hablar, o sea, esas son las sanciones, ¿verdad? A las que me expongo incumpliendo esas normas de trato social, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando yo incumplo una norma de orden moral? Sabemos de que la moral es la parte interna que gobierna nuestro ser y que incorporamos a partir de ciertos valores que vamos internalizando a lo largo de nuestra historia, ¿verdad? Entonces, ahí se forma nuestra moral. ¿Y cuál es el controlador, por así decirlo, el sancionador? En este caso es nuestra conciencia. Nuestra conciencia, y cuál es la sanción que vamos a tener, el remordimiento. Vamos a tener, si nosotros incumplimos una determinada norma moral y habíamos internalizado, por supuesto, vamos a tener ese remordimiento. Y generalmente se da mucho, vamos a decir, en el caso de los niños. Los niños son los que así más incorporan, así, porque son esponjitas. Entonces, cuanto más chicos, más rápido incorporan todo esto, ¿verdad? Después, como que ya de adolescente se va relajando un poco las costumbres y como que van dejando de lado, ¿verdad? Pero muchas veces se nota en los niños, ay, no, hoy voy a ser castigado, aunque hoy vemos un poco más relajado, por así decirlo, este tema, ¿verdad? Interiorización de la norma y nivel de conformidad social. Como les decía, la interiorización de la norma es la incorporación a nuestro ser de todas aquellas pautas que la sociedad nos va transmitiendo de generación en generación, ¿verdad? A través de los diferentes procesos. Y ese nivel de conformidad social justamente va a estar dado por la menor o mayor posibilidad de que la gente cumpla. Cuanto mayor cumplimiento de la norma, sin que se exija y sin que se les, por así decirlo, se les esté, no me viene el término, sin que se les esté amenazando, por así decirlo, va a darse cuando se cumpla con mayor en cuanto se cumpla con mayor naturalidad una determinada norma jurídica, quiere decir de que hubo un nivel de conformidad social. ¿Y qué tiene que hacer el legislador para que justamente haya ese nivel de conformidad social? Hacer esos estudios previos en base a las necesidades de la sociedad. Porque cuanto mayor la norma se adecue a la contemporaneidad de la sociedad, es decir, al momento histórico que la sociedad está viviendo y a las necesidades que la sociedad tiene,
va a ser de mucho más fácil cumplimiento. O sea, facilita muchísimo el cumplimiento de la norma el hecho de haber estudiado las necesidades de la población y el hecho de que se adecue al momento histórico. Y siempre les traigo a colación el ejemplo del divorcio vincular. Ustedes saben de que Paraguay casi fue uno de los últimos países en incorporar a su sistema normativo el divorcio vincular. Recién lo hizo en el año 1991. ¿Qué pasaba anteriormente? Uno podía solamente hacer el juicio de separación de cuerpos. A partir del año 91, el divorcio vincular, porque ¿qué es lo que hacía la separación de cuerpos? Permitía que los cónyuges puedan vivir en domicilios separados, pero no disolvía el vínculo matrimonial. ¿Qué quiere decir eso? De que yo podía tener mi sentencia de separación judicial de cuerpos, pero no podía contraer matrimonio con ninguna otra persona. Entonces, ¿qué es lo que hacía la gente dado este obstáculo legal en la normativa paraguaya? Buscaba una vuelta, y entonces para estar más o menos en regla, seguramente en su conciencia y con algunos de los miembros de la sociedad, se iban y se casaban en Argentina, acá en Formosa, Clorinda, etcétera, etcétera. Y después, habiéndose analizado esa situación y incorporado a partir del año 91 el divorcio vincular. Entonces, ¿qué es lo que hacía este divorcio vincular? Permitía de que las personas puedan volver a contraer nuevas nupcias y acá en Paraguay directamente sin la necesidad de tener que trasladarse a otros países, ¿verdad? Entonces, quedó zanjada esa situación, ¿verdad? Y como les digo, esos comportamientos son analizados por la sociedad y otra vez de vuelta, recuerden de que hay una modificatoria otra vez de esa ley 45/91. ¿Qué pasaba? Bueno, se aceptó el divorcio, ya se pueden divorciar, se pueden volver a casar. ¿Qué pasaba? Se daba la circunstancia de que había personas que estaban de acuerdo en separarse antes de los 3 años de haber contraído matrimonio. Pero, ¿qué decía esa ley 45/91? Decía de que ninguno de los cónyuges podía plantear el divorcio vincular de común acuerdo antes de transcurridos los 3 años de la celebración del matrimonio. Entonces, eso hacía que haya un obstáculo otra vez legal para que los cónyuges que estaban de común acuerdo dispuestos a plantear su divorcio vincular por el tema, una cuestión legal de tiempo, no estaban habilitados todavía a hacerlo. Entonces, como ya querían separarse, ¿qué es lo que se hacía? Como siempre les digo, se le buscaba la vuelta legal y se hacía una demanda de divorcio vincular, pero controvertido, pero por la causal más leve, por así decirlo, que era la denominada incompatibilidad de caracteres. ¿Qué pasaba? Yo acordaba con mi cónyuge, en este caso, era bueno, vamos a demandarnos, yo te voy a demandar, vos vas a aceptar, vas a allanarte, es el término procesal correcto, a allanarte a la demanda y vamos a aceptar. Entonces ahí se acortaba otra vez el proceso. Y entendemos de que esta circunstancia de que haya habido tanta petición de divorcios vinculares controvertidos, pero que terminaban en la causal más leve que era, digamos, separación, incompatibilidad de caracteres, hizo de que los legisladores revieran ese plazo establecido en la ley 45/91 y dejen sin efecto cuando hay acuerdo de partes. Es decir, de que a partir de la ley, no me acuerdo el número, pero era del año 2015, los cónyuges pudieran presentar el divorcio vincular inclusive al día siguiente de haberse celebrado el matrimonio. Para que nos demos cuenta nomás, chicos, de cómo los comportamientos y esos comportamientos que están plasmados muchas veces en los procesos judiciales sirven de parámetros para ser analizados a los efectos de que posteriormente se dicten normativas más acordes a los tiempos en que vivimos, ¿verdad? Por supuesto, algunos estarán de acuerdo con el divorcio, otros no estarán de acuerdo a sus convicciones
morales, religiosas. Algunos dicen no, el matrimonio es para toda la vida, otros dicen sí, no, está la posibilidad porque si no hay acuerdo, ¿para qué van a estar? Se van a hacer daño, le hacen daño a los hijos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es una cuestión que hoy legalmente se puede plantear y se puede plantear de común acuerdo antes inclusive de transcurridos los 3 años de vida de celebración del matrimonio. Bueno, no sé si hasta acá he hablado mucho. Profe, ¿qué carátula legal tiene un matrimonio póstumo? ¿Cuándo que la gente solicita esto? Ah, ya entiendo tu consulta. El Matrimonio tema es el póstumo. siguiente, justamente ahora estoy con un proceso que le llaman reconocimiento de matrimonio aparente post-mortem. ¿Por qué se da esto, chicos? Porque pasa de que las personas convivieron por tantos años inclusive, pero nunca celebraron matrimonio. ¿Me entienden? Tuvieron hijos, estuvieron 30 años juntos, pero por algo de motivo, por circunstancias de la vida, no pudieron, no se casaron. Entonces, ¿qué es lo que hace la viuda? Y justamente tiene la virtualidad, porque ustedes saben de que por más de que estén, vamos a decir, por más de que no estén casados, y eso van a estudiarlo en Derecho Civil personas, los concubinos, transcurridos por lo menos 4 años de vida en común, ya se forma lo que se conoce la comunidad de bienes. Y uno puede pedir ese reconocimiento ante un juez de primera instancia en lo civil y comercial. Y se dice de que esos 4 años queda reducido al primer nacimiento del hijo si hubiere hijos en común para la formación de la comunidad de bienes. Bueno, ¿cuál era mi caso en particular? En este caso, la viuda, los efectos de que ella pueda ser declarada, vamos a decirle, heredera, porque ella no está casada, entonces no podía entrar en la sucesión de su marido. Solamente fueron declarados sus hijos. ¿Qué pasa? El marido era jubilado, ella era ama de casa, pobre, muere su marido y queda sin sustento. Entonces tenemos que hacer únicamente ese reconocimiento de matrimonio aparente para que ella pueda declararse el matrimonio entre póstumo, por así decirlo, entre el señor y la señora fulana de tal. Se inscribe eso en registro civil y entonces con eso ingresa a la sucesión del marido y se pide la ampliación de la sentencia declaratoria de herederos para que ella sea incluida como cónyuge del mismo. ¿Cuál es el efecto? Que ella pueda acceder a la pensión y a los demás bienes que tenga dentro de la sucesión. No sé si está respondida tu... Y en este caso, los concubinos, entonces, como que no es automático el matrimonio de hecho sin que ellos registren, sí o sí deben No. registrar en algún momento. Y recuerden que también van a estudiarlo en Derecho Civil personas, los concubinos o las personas que convivan de manera regular, cualquiera de ellos transcurridos 10 años, cualquiera de ellos puede presentarse ante una oficina de registro civil a solicitar el reconocimiento de su unión de hecho. Y ese reconocimiento de la unión de hecho tiene la virtualidad, es como si fuera un matrimonio, ¿verdad? Eso se solicita ante el oficial de registro civil de la oficina donde residan los concubinos, por así decirlo. Es un mini proceso a través del cual se le va a citar vamos a decirle, supongamos que es el marido al que se va y pide la inscripción, se le va a citar a la esposa, se le va a preguntar si está o no de acuerdo. Si está de acuerdo, bueno, fantástico, se escribe en la unión de hechos, se escribe también eso en registro civil, pero supongamos que no esté de acuerdo uno de ellos. Entonces ahí se va a tener que judicializar y se van a tener que ir a presentar la demanda civil de reconocimiento de matrimonio aparente o reconocimiento de unión de hecho ante un juez de primera instancia de la localidad donde residan los concubinos en este caso. Así es. ¿Esto no se aplica a noviazgos extensos? Y Donde no haya convivencia, al menos bajo un mismo sí, el tema es que el concubinato implica convivencia. Personas que están aptas para contraer matrimonio, que no hay ningún impedimento legal, pero que por X motivo no lo celebraron, ¿verdad? Pero que tienen convivencia, o sea, conviven.
Entonces, ahí es medio discutible, ¿verdad? Hay que analizar principalmente el elemento de la convivencia, ¿verdad? Que es esa la que produce, ¿verdad? Va a ser un análisis, ¿verdad? Porque puede ser también que sean novios eternos e inclusive tengan hijos, ¿verdad? Y ahí se puede pelear también en la formación de la unión de hechos y en consecuencia de la comunidad de bienes, ¿verdad? Así es. No sé si está respondida tu consulta, María Leticia. Y súper bien, a una llegada solicitó eso y sí, ya más o menos tenía una idea de cómo venía. Como así también lo del noviazgo, había escuchado, qué sé yo, demanda cuando se separan después de mucho tiempo de noviazgo, no de convivencia. Exacto. Y por Y como daño. les digo, es discutible, o sea, de demandarse puede demandarse, pero el tema está en que si la demanda no está planteada, por eso es muy importante, y eso es algo para la vida de ustedes como futuros profesionales del derecho, si por lo menos van a ejercer así en la parte privada, por así decirlo, el análisis previo del caso que ustedes hagan. Demasiado importante, no aventurarse a promover una demanda de manera precipitada, sino que tratar de conseguir la mayor cantidad de antecedentes que se tengan al respecto, hacer las indagaciones, las preguntas, conseguir las documentales, las pruebas, todo lo que ustedes puedan. Y entonces a partir de ahí, si ustedes encuentran argumentos, promover la demanda, ¿verdad? Promueven porque yo lamentablemente tropiezo muchas veces, bueno, para mí es bueno, ¿verdad? Porque me facilita la vida, ¿verdad? Pero he tropezado con colegas que han iniciado demandas así sin el mayor sustento jurídico y que es así sumamente rebatible eso, ¿verdad? Entonces, esa es la sugerencia que les puedo dar, ¿verdad? Que siempre analicen previamente y bien todos los elementos fácticos, que quiere decir eso, todas las cuestiones de hecho y las pruebas que van a acreditar esos hechos que ustedes van a argumentar. Es demasiado importante, ¿verdad? Porque muchas veces hablamos de testigos, muchas veces los testigos tenemos que saber de que no van a declarar rápido, que tenemos que tener contactos con ellos. Muchas veces no tenemos las pruebas documentales en nuestro poder, está en poder de terceros. La normativa nos dice de que sí podemos, que no es que ya perdemos esa prueba documental, sino que podemos acceder a través de un mecanismo que es el pedido o el requerimiento cuando mencionamos al juzgado de que esas instrumentales o esas documentales están en poder de terceros, ¿verdad? Entonces el juzgado, mediante un requerimiento, le solicita a la parte que tenga esas pruebas documentales. O sea, hay muchos mecanismos, hay muchas estrategias para conseguir y lograr nuestros objetivos, ¿verdad? Pero muy importante el hecho de analizar todos los elementos que tenemos a nuestro alcance antes de promover una demanda, porque si promovemos mal, sabemos de que les ponemos a nuestros clientes de ser condenados en costas. Por supuesto que sabemos que siempre va a haber, como dijo, creo que fuiste vos, María Leticia, en lo judicial pues siempre va a haber una parte que gana y una parte que pierde, ¿verdad? Muchas veces inclusive, y si hay personas así habilidosas y todo ese tema, tienen las de perder, pero a veces por un descuido de la contraparte, por una cuestión procesal, pierden. Imagínense, pero eso ya es una cuestión así intermedia, una dejadez de la contraparte que teniendo todo para ganar, qué sé yo, por una cuestión procesal le caducó, por ejemplo, el juicio. En lo laboral es así muy fulminante, son 3 meses de inactividad de las partes, que si no hay actividad, eso perime o caduca lo que sería en el proceso civil. Es decir, de que el proceso termina por una cuestión, por una simple cuestión formal. Y entonces, en vez de haber ganado, qué sé yo, el demandante, pierde, por así decirlo, ¿verdad? Por eso les digo, o sea, es muchas veces una cuestión de tener mucho cuidado también en ese sentido, ¿verdad? Bueno, chicos, no sé si hay alguna otra consulta más. Todo muy claro, profe. Qué bueno, les deseo éxitos. Yo les informo de que vamos a juntarnos ese jueves a las 8. Voy a darle las directivas nuevamente para todos. Les vuelvo a reiterar a los compañeros que si por ahí no están en el Classroom,
que por favor le avisen y que me soliciten el acceso para poder darles el acceso y que puedan tener, ¿verdad? No olviden de que deben justificar en el caso ese mismo día a través del Classroom, a través de un mensaje, si es que por ahí no van a poder rendir por unas cuestiones laborales. En ese caso me hacen llegar su justificativo laboral para poder ver qué vamos a hacer con ustedes. Pero les digo que no pierdan esa oportunidad porque después se dificulta muchas veces y ustedes no tienen, ¿cómo es que le llaman lo que tenemos con los siguientes semestres? Anteriormente teníamos, pero hace dos años que con ustedes sería el tercer año que ya no estamos teniendo los recuperatorios. Con ustedes no tenemos los recuperatorios, con ustedes es los 2 parciales, el examen, perdón, el trabajo práctico y nada más. Y ustedes con eso tienen que recolectar sus 30 puntos, ¿verdad? Para poder acceder al examen final. Bueno. Si no hay más ninguna otra consulta, me despido de ustedes y nos vemos, Dios mediante, el próximo jueves. Vamos a conectarnos previamente y después terminamos la conexión y ahí yo habilito el examen para que ustedes puedan rendir. Les auguro éxitos y lean, miren bien. Sociología es una materia, parece un poco así argel, pero es bastante amena. Yo trato de utilizar siempre términos sencillos, términos que ustedes puedan comprender. Es una cuestión de que se pongan las pilas y que lean un poco y entonces vamos a pasar todos el parcial, el primer parcial. Van a tener todos casi 30 puntos, 20 puntos en este caso, ¿verdad? Seguramente. Muchísimas gracias, profe. Estamos así. Dale, chicos, que pasen buena noche. Abríguense. Igual para usted, profe.